Hablamos ahora de las propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas las vamos a dividir en tres apartados. Por una parte vamos a empezar hablando de la conductividad fundamentalmente en metales, después nos referiremos a semiconductores y acabaremos con las propiedades dinámicas. Si nos vamos a lo muy básico que tenemos que conocer, bueno, pues hay conceptos como la densidad de corriente, el campo eléctrico, la velocidad de arrastre, la movilidad o la constante dieléctrica, que son parámetros que necesitamos conocer y que, bueno, seguro conocéis de algún curso de electricidad básico. La densidad de corriente es la corriente eléctrica por unidad de área, el campo eléctrico es el gradiente de voltaje por unidad de longitud, la velocidad de arrastre es la velocidad promedio con la que las cargas se desplazan por el material cuando aplicamos un campo eléctrico. La movilidad es la facilidad con la que una carga se mueve a través de un material y la constante dieléctrica describe la capacidad de un material para polarizarse o almacenar carga. Tenemos aquí algunas de las expresiones fundamentales que relacionan estas dimensiones y señalar que aquí me estoy refiriendo solo, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico o la velocidad de arrastre, a magnitudes escalares. Es decir, estoy utilizando solamente los módulos de los correspondientes vectores. Por eso el campo eléctrico se define así, por eso quitamos los vectores, etc. Uno de los parámetros fundamental para caracterizar las propiedades eléctricas en cuanto a conductividad se refiere o en cuanto a transmisión de corriente eléctrica se refiere en los materiales es la resistividad. Resistividad o conductividad. La conductividad es la inversa de la resistividad y es probablemente la magnitud que tiene un rango dinámico más amplio de entre todas las que se pueden utilizar para trabajar con materiales o para caracterizar los materiales. Vamos, desde los 10 a la menos 18, 10 a la menos 16 de los materiales aislantes, estamos pensando en términos de conductividad, hasta los 10 a la 8 que podemos tener en algunos metales como el cobre. Esto significa que estamos en 26 órdenes de magnitud y vamos a pasar de materiales que son aislantes, semiconductores o a conductores. Por eso es tan complicado hacer solamente un capítulo, un apartado de propiedades. Si tomamos como propiedad de referencia la conductividad, vamos a poder dividir los materiales en conductores, y hablaremos de conductividad no lineal, con semiconductores con altas densidades de portadores, como pueden ser algunos semiconductores, o conductividad lineal, que es la que se da sobre todo en metales y aleaciones metálicas. Podemos hablar de materiales con conductividades intermedias, de conductores elementales o compuestos. Aquí entrarían también, aunque no nos vamos a referir a ellos, los polímeros, los conductores orgánicos. Y después tendríamos los aislantes, en los que ya no vamos a hablar de conductividad ni de transmisión de corriente eléctrica. Sí es cierto que puede haber una cierta transmisión de corriente eléctrica, se puede haber una corriente eléctrica, pero en este caso no va a ser corriente electrónica, sino corriente iónica. No nos vamos a referir a ella tampoco de momento. Y bueno, tenemos los superconductores, de los que tampoco nos vamos a hablar, pero que también serían un capítulo aparte. Evidentemente, y ya es lógico, con un rango de variación tan amplio, en cada uno de estos tipos de materiales los mecanismos de conducción van a ser diferentes. Vamos a ver un par de ejemplos simplemente para recordar algunas magnitudes. Vamos a diseñar una línea eléctrica que queremos que transporte una corriente de 50 amperios entre dos sistemas que están a 1500 metros. La condición que imponemos se va a referir a las pérdidas por efecto Joule, que queremos que nos sobrepasen un cierto valor, en este caso 5 por 10 a la 5 vatios. Vale, tenemos tres materiales, aquí están sus propiedades, y lo que vamos a hacer es ver si alguno de estos materiales es adecuado. Bueno, la potencia disipada por efecto Joule la podemos expresar como E cuadrado por R. Esto significa que si necesitamos tenemos una corriente de 50 amperios y necesitamos una potencia disipada máxima de 5 por 10 a la 5 vatios, pues como mucho podemos tener una resistencia de 200 amperios. ¿Vale? En este caso, vamos a 200 amperios. Estas son las características de los materiales de que disponemos. Si calculamos las resistencias de estos materiales, pues resulta que para el aluminio sería por debajo de 200, 200,7, 200,5. Es decir, cualquiera de los tres materiales podrían servir, cualquiera de los tres materiales nos quedaría un poquito justo, y lo que hay que ver es qué otro tipo de propiedades nos harían falta, por ejemplo, pues cómo vamos de costes o cómo vamos de propiedades mecánicas, etcétera. Probablemente, pues viendo los diámetros que estamos manejando, pues
tendría más sentido quizá utilizar cobre, pero habría que hacer las cuentas. Vamos a una escala microscópica. Vamos a seguir con un electrón en cobre, vamos a calcular la movilidad y la velocidad de arrastre cuando le apliquemos una diferencia de potencial de 10 voltios sobre 1 metro de longitud. Bueno, si recordamos un poquito lo que habíamos visto de la estructura cristalina, la valencia del cobre es 1, es un material cúbico centrado en las caras, es decir que tenemos 4 átomos por celda y por lo tanto, como la valencia es 1, 4 electrones por celda. El tamaño de celda, el parámetro de red es 3,6151 por 10 a la menos 8 centímetros y por lo tanto tenemos este número de electrones por unidad de volumen. Ya conocemos el número de electrones por unidad de volumen, sabemos que la conductividad es el número de electrones o de portadores por la carga, por la movilidad, por lo tanto podemos conocer la movilidad. Una vez que conocemos la movilidad, yo puedo conocer la velocidad de arrastre, porque sabemos que es mu por el campo, en módulo, es decir, v partido por L, y con esto la velocidad de arrastre es de 4,42 centímetros por segundo. Vamos a quitar algún muy de estos y vamos a ir a cosas que son básicas, pero ya no tanto. Recordemos, cuando yo tenía un átomo, tengo los niveles atómicos ordenados así. Cuando tenemos los átomos, cada nivel atómico se desdobla. Cuando tenemos n átomos, pues se siguen desdoblando, pero ya se han desdoblado tanto que yo no puedo distinguir los niveles individuales. Por ejemplo, si tuviéramos 12 átomos, pues cada uno de estos se desdoblaría, cada uno de los estados electrónicos del átomo se desdoblaría en 12 niveles, que estarían más o menos próximos y separados del siguiente grupo de 12 niveles. Tendríamos bandas en las que, bueno, todavía n es igual a 12, es pequeño, y sí que podemos distinguir los niveles individuales. Sin embargo, el número de estados de cada banda tiene que ser igual al número de átomos, el número de electrones que va contribuyendo todo el sólido. Por tanto, a medida que este número n se va haciendo más grande, estos niveles se tienen que ir juntando más y llegar un momento en que yo no puedo distinguirlos, de tal manera que tendré una situación como esta. Las bandas de energía se definen en la distancia de equilibrio, por lo tanto, aquí tendría una banda de energía entre este punto y este punto, aquí tendría otra banda de energía entre este punto y este punto, y vemos como efectivamente entre las dos bandas aparece una zanja prohibida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que ocurre aquí es que los niveles profundos están muy apantallados y no se desdoblan, y por lo tanto no notan esa influencia de la proximidad de otros átomos. Vemos que a distancia de equilibrio no hay desdoblamiento de los niveles, y entonces en estos tendríamos un nivel. Vamos a ver dos ejemplos. En el sodio, la banda 3s está semillena y es la responsable de la conductividad. El sodio tiene una estructura electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, semillena, 3p0 que ya está vacía. A la distancia de equilibrio defino las bandas y efectivamente me queda una banda que está semillena. Vamos a ver otro ejemplo, el carbono. En el carbono, los niveles 2s y 2p se combinan y forman dos bandas híbridas que están separadas y formadas por una banda de energía. Vamos a verlo. Efectivamente, yo tengo aquí el nivel 2s, tengo aquí el nivel 2p, ¿y qué es lo que ocurre? Que en la zona de solapamiento, en la zona próxima a la distancia de equilibrio donde yo defino las bandas, la banda 2p y la banda 2s están solapadas. Se forma una banda híbrida. Vamos a definir la banda, por tanto, a distancia de equilibrio, estaría definida aquí. Tenemos una banda de valencia llena, como corresponde a un 1s2, 2s2, 2p2. 2s2 es la banda llena, 2p2 es la banda vacía. Resumiendo, en metales, la banda de valencia está parcialmente llena o la banda de valencia y la de conducción están solapadas. En no metales, los estados llenos y los estados vacíos están separados por una zanja prohibida, que puede ser relativamente pequeña, como en los semiconductores, 2-3 electronvoltios, o muy grande, como en los aislantes, mayor de 3-4 electronvoltios. Vamos a ver lo que pasa con los metales. Vamos a ver un par de ejemplos. En el cobre tiene estructura electrónica del argón 3 de 10, 4 de segundo, es decir, que tenemos, como ya decíamos antes, un único electrón de valencia. Un sólido que estuviera formado por n átomos sería capaz de acomodar 2 n electrones en la banda S correspondiente, que es la 4s. Pero solo tenemos disponibles n electrones porque cada átomo me está dando un electrón. Por lo tanto, la banda más externa, que es la 4s, está solo parcialmente llena.
Es decir, no hay zanja de energía entre los niveles llenos de la 4S y los niveles vacíos, los propios de la 4S o los de la 4P. En el caso del magnesio, tenemos dos electrones de valencia, de manera que el sólido formado por n átomos podría acomodar dos n electrones en la banda S, que es la que corresponde, que es 3S, y tendríamos disponibles efectivamente dos electrones, de tal manera que la banda más externa, esa 3S, está completamente llena. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso la banda 3S y la 3P están muy juntas, llegan a solaparse, y por lo tanto no hay zanja de energía entre los niveles llenos 3S y los niveles vacíos 3P. El nivel de Fermi. El nivel de Fermi lo definimos, no es un nivel real, sino que es un nivel virtual. Corresponde a energía en nivel superior ocupado a 0 Kelvin. Ese nivel superior sí es un nivel real, ¿vale? Pero el nivel de Fermi, en realidad 0 Kelvin sí va a coincidir con el último nivel ocupado, pero es importante tener en cuenta que el nivel de Fermi no es un nivel electrónico como tal. Yo tengo un metal en su estado fundamental, tengo los estados llenos, metemos una perturbación y un electrón de aquí salta hacia aquí. Y tenemos un estado excitado, ¿vale? Si estoy a 0 Kelvin, el nivel de Fermi sigue estando aquí. Sin embargo, el máximo nivel ocupado no va a estar aquí, ¿vale? Bueno, la energía del nivel de Fermi la calculamos, ya hemos calculado una vez, bueno, tiene esta expresión, se deriva de la estadística de Fermi-Dirac. En realidad se deriva de la estadística de Fermi-Dirac a través del potencial químico. Si la temperatura está por debajo de la temperatura de Fermi, entonces efectivamente mu es igual al potencial a la energía de Fermi, y la temperatura de Fermi es la energía de Fermi partido por K sub B. Para un metal, a temperatura ambiente, la temperatura de Fermi es del orden de 10 a la 5 Kelvin. O sea que es una aproximación que es válida sobre un amplio. Vamos a ver algún concepto importante más que tengamos por aquí. Hay un concepto muy importante cuando hablamos de resistividad o de conductividad, que es el recorrido libre medio. El recorrido libre medio es la distancia promedio que puede recorrer un electrón en un sólido sin sufrir dispersión por otros átomos o por efectos presentes en el sólido. Si tengo un cristal perfecto, el electrón sabe perfectamente por dónde puede caminar. Sabe por dónde tiene que ir para no chocar con los átomos del sólido, ¿vale? Tiene una movilidad relativamente alta. Al aumentar la temperatura, las vibraciones de los átomos en torno a sus posiciones de equilibrio aumentan. Entonces ocurre que el electrón deja de saber dónde están de verdad, deja de saber fehacientemente dónde están los átomos, con lo cual se choca más. Puede ocurrir que su recorrido libre medio, claro, se va a cortar, porque va a tardar menos en chocar. Lo mismo ocurre si tenemos defectos. Si tenemos defectos, no todas las posiciones son equivalentes, por lo tanto, el electrón puede estar pensando que si viene por aquí no se encuentra un átomo, pero como aquí ha habido un cambio, pues se encuentra un átomo, entonces es dispersado. Entonces, de nuevo, los electrones no saben cómo moverse sin chocar. Y por lo tanto, aquí, tanto en este caso como en este caso, si estamos hablando de conductividad por electrones libres, como serían los metales, pues la resistividad aumenta. De hecho, si miramos la resistividad con la temperatura, efectivamente tiene una variación de este estilo. Aquí tendríamos a 300 Kelvin, esta es la pendiente. Y si pensamos en un sólido defectuoso, ya sea por impurezas o por defectos, pues entonces tendríamos, esta es la conductividad, la resistividad o la conductividad, me da igual, del sólido perfecto, y tendríamos un aumento cuando nos vamos al sólido defectuoso. Tenemos aquí la regla de Mathisen, que dice que la resistividad de un material metálico viene determinada por la suma de estas dos componentes de la resistividad. Uno de los términos, ρ sub t, es independiente de la... Perdón, ρ sub t es independiente de la temperatura y refleja la presencia de defectos, y el otro término es el que depende de la temperatura. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una aleación cobre-níquel. Aquí tenemos la aleación de cobre puro. Tenemos la resistividad, el único componente, la única variación que tendríamos aquí sería la de temperatura. Si añadimos una determinada cantidad de impurezas, vemos cómo va subiendo progresivamente a medida que lo hace la cantidad de impurezas, la resistividad en el material. Lo mismo ocurriría si tuviéramos diferentes fases. Y finalmente, aquí mostramos lo que ocurre cuando tenemos un material que está deformado, que por tanto tiene defectos.
de nuevo este material, el que tenemos esta composición, bueno, pues si lo deformamos o lo inducimos una mayor cantidad de efectos, sube todavía más la resistividad por encima de este valor que teníamos como consecuencia de la presencia de impurezas. Y ahora la regla de Mathisen la expresaríamos como la componente térmica más las dos componentes que son independientes de la temperatura y que se refieren a la presencia de impurezas o de segundas fases y a la presencia de efectos. Un ejercicio muy simple sería calcular la conductividad eléctrica del cobre a 400 grados y a 100 grados. Bueno, pues si solamente tenemos efecto térmico, esta es la expresión que tenemos que utilizar. Alfa sub R es el coeficiente de temperatura de la resistencia y los dos valores que tenemos son estos. Vemos que efectivamente hay una diferencia importante. Estamos multiplicando casi por un factor 20